Hola, les saluda Emigdio Martínez de MC Consultores. Quiero compartir con ustedes una conferencia que hemos denominado Liderazgo Relacional y Gestión de Cliente Externo, llevada a cabo en el marco de la Semana de Liderazgo que hemos organizado en compañía de Team Building con Diana Muriel y de Mentoring Business School con George Murillo. Esta semana fue realizada en el mes de junio y la hemos denominado en términos generales Liderazgo para una gestión gerencial exitosa, un espacio para repensar el papel de líder. Muchas gracias. ¿Para quién está pensada esta charla del día de hoy? Esta charla del día de hoy está pensada fundamentalmente para personas que están dispuestas a comprometerse en el logro de sus sueños, como todas las charlas que hemos venido generando a lo largo de la semana. Personas apasionadas con su proyecto de vida. Y estamos considerando, también me acojo a este concepto, personas que quieran liberar ese guerrero que tienen dentro. Todos llevamos un guerrero dentro de nosotros, todos somos luchadores, todos hemos enfrentado coyunturas como la que estamos viviendo y hemos sobresalido y hemos sabido resolver las condiciones de una u otra manera. Siempre me ha llamado la atención la capacidad de resiliencia que tiene el ser humano, y la capacidad de resiliencia está también indicando una capacidad de adaptación, cambiando muchas de las condiciones a las que estábamos acostumbrados, sacándonos de nuestra zona de confort. ¿Para quién más está pensado esta charla? Para todos aquellos que nos disfrutamos lo que estamos haciendo, como relacionarnos con otras personas, para satisfacer sus necesidades y expectativas, y acá viene el chascarrillo, y las de ellos. No solo las nuestras, también las de ellos. Buscando, creando relaciones personales, familiares, profesionales y sociales. Creando relaciones estables, duraderas, rentables y de largo plazo. Estas relaciones que estamos buscando, buscan también recordar una de mis frases favoritas: la queridura factura. Aquí me toca explicar para las personas que no son del altiplano cundiboyacense ni cachacos que la queridura es una forma de expresar aquí en la región la amabilidad, la cortesía, la cordialidad que de una u otra manera hace que facturemos, como lo estamos diciendo allí, pero no solo facturemos en el sentido económico del término, sino también en la ventaja de las relaciones que estamos construyendo. Eso era un chascarrillo. Y aquí entramos a aplicar el principio CRFP. ¿Qué es eso del principio CRFP? A mí me encantan los anagramas también como a George, y este anagrama es muy importante para nosotros porque estamos buscando, uno, conquistar. ¿Qué estamos haciendo para conquistar clientes, conquistar relaciones, conquistar pareja, conquistar un entorno que va de una u otra forma a seguir nuestro liderazgo? Y una vez que tengamos un grupo pequeño, mediano, grande de seguidores, adeptos, amigos y clientes, mirar cómo podemos retenerlo. Esta es una tarea muy importante porque la retención de estos clientes y de estas relaciones va a estar significando un esfuerzo adicional. Voy a ubicarme desde el contexto de lo comercial. Retener significa que no estoy buscando una sola ocasión de una transacción. Retener significa que debo esmerarme por ir más allá de esa sencilla transacción. En el punto 3, fidelizar. La fidelidad es un elemento que se pone a prueba en el mediano y largo plazo. La fidelidad no es de un momento. La fidelidad no es de un solo evento, no es de un solo encuentro. La fidelidad está suponiendo también pasar pruebas, estar con ellos y con nosotros en las duras y en las maduras, y potencializar las relaciones con los clientes. El factor CRFP se resume entonces en conquistar, retener, fidelizar y potencializar las relaciones que tenemos con los clientes. Es CRFP. En ese orden de ideas, quiero plantear las bases para la propuesta del CRFP, de conquistar, retener, fidelizar y potencializar las relaciones que tengamos con cualquier persona. Quiero hacer notar que esto aplica no solo para la actividad comercial, esto aplica para cualquier evento profesional, personal, familiar que nosotros estemos considerando dentro de nuestro compromiso de ser líder. La primera base de la propuesta ya la vivieron ustedes y corresponde a lo que adelantamos en la jornada con George Murillo, donde nos centramos en el yo. El primer ejercicio de liderazgo que debemos tener nosotros corresponde precisamente a nosotros mismos. Ese yo es específicamente cómo estoy potenciándome también, cómo estoy alistándome para poder ejercer el liderazgo que voy a buscar necesariamente en otros a partir del juego relacionista. La segunda parte de este componente es el ellos.
Ellos. ¿Quiénes? Cliente interno, como lo abordamos con Diana Muriel, y cliente externo, como va a ser el sentido, el enfoque prioritario de la charla de esta noche. Ellos. Aquí entra una de las frases que también me encanta. Muchos de los que me conocen saben que ha hecho carrera esa frase. Ellos. Nadie conquista a quien no conoce. Nadie conquista a quien no conoce. Y en la medida en que conocemos, tenemos mayor facilidad de conquista. Ahora, alguien puede estar pensando, bueno, yo trabajo con empresas, soy un B2B. Igual, al final de la empresa, al final de la línea, en el organigrama que hay, una persona cuya relación, cuyo relacionamiento es tan determinante para mí, como que si me cambian a esa persona puede peligrar la relación que yo tenga, la vinculación o comercial o afectiva o social que tenga con esa organización en un momento determinado. Es tan cierto que tan pronto nos cambian esa persona o esa gente de contacto, empezamos a mirar qué podemos hacer para tratar de establecer los mismos hilos que teníamos con la relación anterior. Repito la frase que me encanta acá. Mi eslogan de combate es: nadie conquista a quien no conoce. Y eso va a tener mucho sentido en todos los aspectos, en absolutamente todos los aspectos. Y entra en el tercer elemento de este liderazgo en nosotros, que va a ser parte también de lo que queramos desarrollar en todo este ejercicio, y es cómo vinculamos ese yo preparado, cómo ese yo que conoce a sus clientes externos está listo para establecer una dinámica de relacionamiento. Ahí en la parte de nosotros fundamentalmente estamos jugando con esquemas de comunicación que van fluyendo en todo el sentido del triángulo que estamos visibilizando allí, donde yo ejerzo mi liderazgo, direcciono y obviamente atiendo necesidades y expectativas que estas personas puedan tener, creando ese vínculo y ese plural de nosotros. Ahí entra otro tema que todos ya conocemos, que es el famoso efecto sinérgico, el efecto multiplicador. La otra premisa con la que estamos trabajando todo este concepto es una premisa que a mí particularmente que vamos a ubicar como logros. Entonces, haciendo el recuento, ser está hablando de los factores actitudinales con que yo enfrento y asumo mi liderazgo. Ahí hay un punto para tocar, y es que muchas personas son llamadas a ejercer rol de líder, pero no se sienten capaz o en un momento determinado no tienen suficiente confianza para esa condición de liderazgo, y entramos a reforzar la parte actitudinal. Saber, conocimientos. Hay una parte, y los invito de antemano a nuestro canal en YouTube, Emigdio EMC Consultores. En YouTube tenemos un concepto bien interesante que es desde la incompetencia inconsciente hasta la competencia inconsciente, como todo ese mapa de necesidad de conocimiento, de necesidad de preparación que debemos tener, tiene que visibilizarse de una u otra manera. Bien sea que yo caiga en cuenta de ese requerimiento o que alguien externo me haga caer en cuenta de ese requerimiento. Desde la incompetencia inconsciente, un ejemplo rápido, en mi rol de asesor comercial, en mi rol de vendedor, en mi rol de líder comercial, primero aprendí a vender, la técnica. Muy pronto me di cuenta que yo necesitaba saber negociación. Tengo que adquirir ese conocimiento. Más pronto que tarde, a algunos elementos de psicología y comportamiento del consumidor. Más adelante, estrategias de negociación y cierre. Más adelante, preguntas poderosas. Adquiriendo el conocimiento necesario para desarrollar las habilidades. Mi actitud me lleva al conocimiento y entre los dos arma mis habilidades. Para el caso del relacionamiento, que es nuestro ejercicio de liderazgo, uno, la habilidad comunicativa. Ya vamos a ver que en programación neurolingüística es un elemento fundamental. Dos, la habilidad relacionista. Tres, la habilidad persuasiva. Y cuatro, la habilidad de negociación. Al lado, obviamente, las habilidades administrativas, como planificar, trabajar en equipo, delegar, que son inherentes pues a nuestro rol gerencial. Pero regreso. Uno, habilidad persuasiva, habilidad comunicativa, habilidad en negociación, y me falta una que fue habilidad comunicativa, relacionista, persuasión y negociación. Y el cuarto vértice de nuestro diamante son los logros. Porque todo esto tiene un sentido en la medida en que yo tenga una manifestación de acierto. Estos logros pueden traducirse en activos tangibles o pueden traducirse en logros intangibles. Alguien estará muy feliz con el nuevo carro que tiene, el nuevo apartamento que tiene. Otros estaremos felices con el nuevo país que conocimos, con el nuevo título académico que obtuvimos, con el nuevo recorrido que hicimos. Pero ese tener es un resultado que también está reflejando lo bien que sintonizamos el ser, el saber, el hacer para tener, insisto, tanto tangibles como intangibles.
Digamos que estas dos figuras son muy importantes también para entender la concepción con la que hemos estructurado este ejercicio de liderazgo. Liderazgo en sí mismo, liderazgo hacia mi cliente interno y liderazgo hacia clientes externos. Hablemos del yo. Que a esta parte de alistarnos nosotros va a reforzar un poco los antecedentes de las exposiciones de George y de Diana, pero en otra línea va a complementarnos. Tiene una herramienta a la que hemos acudido todos los que estamos aquí presentes en la sala. Esta herramienta es una herramienta realmente poderosa y la aportó don Daniel Goleman, la inteligencia emocional. Este yo tiene en uno de sus centros y uno de sus ejes esta parte, la percepción de mí mismo. Ojo que las neurociencias y la programación neurolingüística luego nos van a enfatizar ese punto de manera contundente. El autoconcepto. ¿En qué concepto me tengo? Si yo no me la creo, si yo no soy consciente de mi poder y mi capacidad, si no creo en mi capacidad, no voy a lograr transmitir nada ni voy a vender literalmente nada. Yo necesito, en primera instancia, creer en mí, conociendo mis cualidades, conociendo mis defectos, conociendo mis capacidades, también mis limitaciones. Por supuesto, estos auto que vienen acá, mi autorrealización, mi autoconciencia, mi autocontrol, va a llevar a algo que luego vamos a ver que es la gestión de las emociones, que es muy importante. Dentro del mismo panorama, ¿cómo me expreso de mí mismo? Quiero anticipar cosas que igual vamos a ver a lo largo del tema, es el poder de la palabra. Mi diálogo interno y el diálogo externo. El poder de la palabra no es un elemento de ficción ni es un elemento esotérico. Es que en la forma en que yo me expreso, también potencio. Eso es parte del origen que ustedes y todos nosotros hemos visto en la parte de la ley de la atracción. Hablo en positivo, cosecho en positivo. Hablo en negativo, todo me sale mal. De hecho, esa parte también juega con la concepción actitudinal que nosotros estamos teniendo. Hay dos puntos acá muy importantes que es el manejo de las relaciones interpersonales, relacionista, y las intrapersonales, que estarían allí explicitadas como parte del ejercicio. Dentro de esto, Goleman también, o Goldman, como lo pronuncian algunos, entra una parte muy importante, tomar decisiones, y entra a jugar también con la habilidad social y las habilidades relacionistas. Todo esto también ya involucrando temas de manejo del estrés y gestión de las emociones. Esta mandala, para darle algún nombre a esta figura, me parece muy interesante como elemento de referencia, y me regreso solo a los autos. Autoconcepto, autoconocimiento, autocontrol, autoestima, que vienen siendo parte vital de ese yo líder. Como decíamos, esta parte tiene que ver con gestión de las emociones, y aquí nos apalancamos en otro mago. Muchos recordarán la serie de televisión Lie to Me, inspirada en Paul Ekman, que todavía vive y tiene una institución cerca de Silicon Valley. Este es el actor que protagonizaba Lie to Me y nos habla de la gestión de las emociones. Habla de las emociones básicas que Paul Ekman estudió y que de una u otra manera nos conducen también a entender que uno de los autorreconocimientos para el autocontrol es que me puede estar inestabilizando emocionalmente. Curiosamente, cuando uno empieza a aproximarse a temas de Buda y cosas por el estilo y temas por el estilo, encuentra que ese control de las emociones es parte de lo que se lleva, de lo que lleva específicamente a ejercicios de meditación. En este punto ya empiezan las bases de las neurociencias. Me gusta mucho este señor Jaime Romano, es un neurocientífico mexicano muy versado, para decirlo de alguna manera, muy preparado en estos temas, científico que ha tenido la posibilidad de validar con todas las herramientas y la tecnología posible todo el ejercicio de cómo reaccionamos frente a una emoción en la parte del autocontrol, y hace algo que también tiene que ver con las neurociencias, más adelante lo vamos a explicar, que es identificar, yo puedo estar viviendo una situación, pero si no estoy atento, pasa desapercibida. Voy a poner un ejemplo que se me ocurre. En alguna ocasión estábamos en un restaurante con alguien y había un actor famoso al frente en la mesa cercana a nuestra. Pues yo lo vi, no le hice mucha publicidad al tema, y pues al final la pregunta, ¿sí viste a fulanito de tal, el actor? No, no lo vi. ¿Dónde estaba? Pues en la posibilidad del mismo campo visual necesariamente, pero de una u otra forma pasó desapercibido, se vuelve un personaje que pasa desapercibido. La atención lleva a algo que más adelante en neurociencias vamos a identificar como el sistema de activación reticular. Yo veo lo que quiera ver, y es un filtro que tiene mi cerebro para filtrar literalmente lo que usted, valga el juego de palabras,
lo que quiero mirar y lo que debo mirar. Imagínense que el cerebro captara todo lo que puede ver, todos los mensajes que puede escuchar. Es en serio que si uno podría perder la razón en torno a eso. El segundo punto de Jaime Romano, en esta pirámide de Romano, es hay una activación sensorial. Ya en programación neurolingüística se habla de sistemas representacionales: visual, auditivo, kinestésico, olfativo, gustativo. Este punto es muy importante porque en pedagogía y en comunicación tratamos de jugar como estamos haciendo ahora, que haya un mensaje, que haya un contexto, que haya un tono, que haya un timbre. En algunos casos, en otras intenciones, colocamos una cortinilla musical. Si estamos en presencial, de pronto aromatizamos. Yo creo que todos hemos oído hablar del neuromarketing cuando hace ejercicios de colocar aromas, determinado tipo de música, ambientaciones, colores, para generar un ambiente muy importante en torno a esto. Pero la activación sensorial, como la vemos acá desde Romano, es cómo mis sentidos captan un evento, cualquiera que sea, y generan una emoción. Una emoción que sea interna, intuitiva, una emoción que asocia también diferentes eventos. El cerebro filtra o focaliza en uno, o puede ver la integralidad y deducir si debo, de acuerdo con eso, adelantar un análisis mayor o menor, que es la parte de cognición. Interpreto la situación, es grave, es buena, es leve, me importa, no me afecta, me afecta, y de acuerdo con eso da paso al nivel 5, que es el regulador. ¿Qué hago? ¿Me quedo quieto o salgo corriendo? ¿Qué hago? ¿Enfrento o qué hago? En definitiva, y el punto sexto en esa pirámide, y es parte de lo que me gusta, es generar la acción. ¿Por qué es importante esto en la parte de gestión de las emociones? Porque todos vivimos una misma realidad, pero a su vez todos vivimos una lectura diferente. Con la coyuntura que estamos viviendo, yo creo que todos hemos visto lecturas de toda esta naturaleza. La persona que lo maneja con estoicismo, que por cierto es una escuela que me gusta, y la otra persona es que todo lo vuelve en drama. Y aparte de eso, vienen viendo el noticiero todo el día, entonces ya saben cómo se mortifica y todo es tragedia, esto es el fin del mundo, los apocalípticos, hasta los reptilianos pueden aparecer por allí, porque la reacción y la lectura emocional que le están dando a un problema hace que lo sobredimensionen y no tengan control sobre sus emociones, y obviamente pierden también un poder para el ejercicio de liderazgo. Bien. Una herramienta adicional que aparece para este yo es el modelado. Esto también es tomado de programación neurolingüística. Es una de las primeras propuestas de Bandler, luego lo toma Robert Dills, que es uno de mis autores favoritos también, y es el modelado está invitando a que miremos ejemplos de referencia, como los que tenemos aquí en la pantalla. Es qué están haciendo los exitosos, cómo se mueve la gente sobresaliente. Bueno, aquí coloqué personas reconocidas, pero yo hubiera podido hablar de un amigo que se llama Alejandro, que es un partner, colega que me quiero mucho porque fue el que me trajo a este mundo de la consultoría y el coach. Puedo hablar de Alejandra, casualmente también con el mismo nombre, que también es un ejemplo a seguir más cercano. Los conozco desde hace 5 años, el otro desde hace 15, y se vuelven un ejemplo a seguir. ¿Qué hace el modelado? Mira, analiza, estudia. ¿Qué están haciendo los exitosos para ser exitosos? Y aplican una premisa que a mí me encanta. Si él pudo, ¿por qué yo no? Si el otro pudo, ¿por qué yo no? Si Tilson de la Rosa pudo, ¿por qué yo no? Para decirlo de alguna manera evidente. Quiero decir con esto que el modelado no necesariamente requiere personalidades de orden mundial ni de grandes logros académicos, económicos del planeta Tierra. Aquí aplicamos un principio sencillo y contundente. Si lo conozco y lo aprendo para mí, lo aprendo para otros. Esa es una parte fundamental ahora que el ejercicio del coach está tan en boga. Es cómo yo vivo y de una u otra forma entiendo, asimilo, me compenetro con la tarea para poder transmitir este tipo de tarea, para poder llevar este mensaje a alguien, si yo quiero de una u otra forma ser partícipe de la evolución de otra persona. Bien puede ser mi hijo, mi esposa, un familiar, un hermano, un amigo, o en el caso gerencial, pues obviamente gerentes y empresarios y colaboradores de las empresas que están acá. Me regreso a la frase porque para mí es parte vital de este ejercicio. Si lo conozco y lo aprendo para mí, lo aprendo para otros. Si yo lo vivo, si yo lo interiorizo, lo logro transmitir con mayor facilidad. Por eso muchos ejercicios de aprendizaje se dicen aplique, predique como si fuera a enseñarlo. Entienda el mensaje y alístelo como si fuera a transmitirlo, que le da una gran ventaja en ese punto. Y viene el punto 2 de nuestro triángulo anterior, el ellos. Aquí dice uno de chascarrillo, bien puede ser ellas.
Siempre que hay un chascarrillo, pues tocará poner una carita feliz para que sea evidente que sea el chascarrillo. Nadie conquista a quien no conoce. Nadie conquista a quien no conoce. Jugando con estos elementos, vuelve y juega. Si yo me conozco, tengo una ventaja técnica, porque también me quedará fácil identificar las condiciones, características, cualidades que hay en la otra persona. Necesariamente vamos a entender que la generación de la empatía, el rapport, que también se denomina el hacer espejo de muchos elementos que nos sintonizan, va a ser fundamental en el relacionamiento. Me detengo ahí un momento. Siempre que estamos buscando conquistar a otra persona, cualquier intención amorosa, con intención comercial, con intención de aproximarnos a esa persona, estamos buscando los factores que nos dan coincidencia, nunca los factores que nos alejan. Siempre buscamos ese tipo de relacionamiento desde la afinidad, no desde los elementos que nos distancian. Y aquí entra otro de mis personajes favoritos, Howard Gardner. Esta visión, como ustedes lo notarán, está muy psicológica, pero es importantísimo entender que para comprender a otros, yo necesito entender que hay diversidad de otros. No hay un único otro. Cada quien es un universo. Parte del ejercicio más complicado de la labor, por ejemplo, en coach, es entender que yo no debo juzgar. Yo debo entender las circunstancias que hacen que alguien actúe de una manera u otra. Ya hemos visto en neurociencias y en todos los escenarios que no solo hay un componente genético, sino que también hay un componente social, cultural, familiar, de entorno, que hace que nosotros pensemos como pensamos. Aquí el tema no es porque usted piensa diferente a mí, sino qué lo lleva a usted a pensar de esa manera y cómo respetuosamente también entiendo su comportamiento, sus circunstancias. Esto nace desde las neurociencias, cuando Howard Gardner, que está muy orientado hacia pedagogía, identifica una serie de inteligencias que se volvieron muy valiosas también para nosotros. Amén de la inteligencia, obviamente, del coeficiente intelectual. La inteligencia lingüística, la habilidad para comunicarse, no necesariamente todo el mundo sobresale en ese punto. Ojo con algo, que todos tenemos de todas esas inteligencias, pero algunos la tienen más marcadas que otras. La inteligencia lógico-matemática, me gusta identificar el personaje que hace sumas y restas sin calculadora, mientras que en mi caso yo tengo que sacar la calculadora para entender cómo es ese número. Esta parte es un reflejo de la inteligencia lógico-matemática. La visual espacial, arman en su cerebro la visualización de cualquier espacio, lo pueden ver, lo pueden percibir, le ponen colores. De hecho, en visualización, en la parte de meditación, hace algo, se sugiere un tipo de actividad. Esta inteligencia musical, muy, muy importante. Me gusta mucho también asociarla a los dejos y a los modismos regionales, pero también es una sensibilidad artística. La kinestésica, muy emocional, también muy de sensaciones. La inteligencia naturalista, esta es muy de la versión ecológica, la versión verde, la versión preservación del medio ambiente. Y un punto en el cual coinciden con Goleman, por supuesto, son en la intrapersonal y la interpersonal. Inteligencias que suman alrededor de otra cantidad de propuestas, porque propuestas alrededor del concepto de inteligencia. Hay un autor, se me fue el nombre ahora, que habla de la inteligencia intuitiva. De hecho, tengo un par de libros del autor que son muy buenos, uno de liderazgo y el otro de inteligencia intuitiva. Ya después les hago llegar el nombre por chat. Y entramos ahora sí en nosotros. Ya tengo el yo, ya tengo el ellos, ya comprendo que somos diferentes, pero también que estoy buscando los elementos de afinidad para cualquier tipo de liderazgo y de liderazgo relacional que yo quiera ejercer. Conquistar pareja, claro que sí. Conquistar un empleo, claro que sí. Conquistar un cliente, mi relacionamiento con cliente interno, por supuesto, mi relacionamiento con proveedores. Esto aplica en todos los escenarios de la vida, recordando algo muy primario. Somos seres relacionistas, somos seres relacionistas. En ese punto, el nosotros va a implicar un paréntesis. Porque antes de hablar de nosotros, yo necesito tocar un tema que he venido insinuando a lo largo del camino. Y es esto, los aportes de las neurociencias. Es sorprendente. Yo diría que es un elemento que todavía no terminamos de deslumbrarnos. Mirar cómo los estudios del cerebro, todo el avance de la neurociencia, los últimos años, es impresionante. De pronto voy a empezar con algo y es, este elemento de las neurociencias validó lo que los psicólogos y analistas ya habían identificado. Para ilustrarlo con este caso. Obviamente, como en todo, ¿no? Hay personas que pregonan esta condición y hay otras que obviamente entrarán en el club de los detractores por diferentes circunstancias. Me gusta entender que tenemos dos hemisferios,
un hemisferio racional y un hemisferio, en este caso es el subjetivo, el hemisferio objetivo, el hemisferio subjetivo, el hemisferio racional, el hemisferio creativo. Es visible en Golem, perdón, en Howard Gardner, cómo cada cerebro me está dando también una versión de inteligencia. La lógico-matemática, obviamente, en mi lado racional, la parte creativa musical en mi lado emocional. Entonces, aquí entran otros elementos claves para algo que viene luego, y es que yo debo entender que hay elementos racionales, pero también hay elementos emocionales en las relaciones. Al final, en la parte de neuromarketing, es más fácil entender más pronto que tarde que las emociones nos mueven más. En el caso de muchos estudios, el ego nos mueve más, y el ego es emocional, más que la racionalidad. Hoy, una de las cosas buenas de esta coyuntura es que nos ha obligado a ser muy racionales en el consumo, muy racionales en los tiempos, muy racionales, sacándonos de pronto, sería la parte mala, sacándonos de ese espacio creativo de innovar. Sin embargo, alguien haría algún análisis de, precisamente nos ha tocado ser creativos para ser ahorradores en ese juego. Otro aporte de las neurociencias que es muy interesante y muy, va a decir aportante, muy válido, es el concepto del cerebro triuno. También obviamente con sus amigos y con sus no amigos. Este cerebro triuno reconoce la evolución del ser humano. De una u otra manera, quisiera visibilizarlo. Hay un cerebro reptiliano, el primitivo, el de la supervivencia. En la evolución, este reptiliano llega al mamífero, que es el emocional, el límbico, y el ser humano tiene luego encima, generando la tercera capa, el córtex, obviamente la parte razonable, del razonamiento. Este juego, 1, reptiliano. 2, mamífero. 3, racional, límbico, el segundo límbico. Y esta cobertura habla del cerebro triuno. Y habla también de los elementos de conciencia, subconsciencia. En algunos casos hablan de yo, superior también. Para entender que hay elementos primarios básicos como los hábitos que yo puedo crear. Por eso muchos neurocientíficos dicen 21 días usted puede cambiar de hábito porque su cerebro se habitúa. La repetición es importante porque su cerebro se habitúa. En la parte pedagógica se insiste mucho en eso. En algunos ejercicios de meditación se hacen elementos de práctica de frases repetitivas en positivo. Es un elemento de, por ejemplo, como el yo soy. Yo soy brillante, yo soy salud, yo soy energía. Y esos elementos repetitivos tienen una singularidad para el cerebro. El cerebro no entiende qué es ficción, no entiende qué es realidad. El cerebro, y obviamente está demostrado científicamente con todos los aparatejos que estos personajes utilizan, reacciona lo mismo con un hecho real que con un hecho imaginado. De ahí la importancia, por ejemplo, de las visualizaciones, en este caso. El cerebro triuno también habla de crear hábitos. Todos los hábitos, me levanto a tal hora, hago tal cosa, tan pronto me levanto, me rutinizo, tomo la misma ruta del carro siempre, mecanizo la forma de conducir, etcétera, etcétera. Ya se vuelve tan residual que se va para el cerebro reptiliano. Pero, ese es un pero interesante, vuelve a tener poder el cerebro emocional. Hay un ejemplo que me encanta y es un caso de situación de ira. La ira es una reacción emocional. Digo malas palabras, agredo a la persona, rompo cosas, y cuando caigo en cuenta, pum, mi racional dice, uy, carambas, la emoción me ganó. Esa parte la han entendido muy bien los neurocientíficos en todo tipo de relaciones. Crear una buena ambientación. No voy a hacer, aunque el ejemplo sí me gusta, en los ejercicios de conseguir pareja. Es que hace tanto tiempo que no hago el ejercicio que bueno. El punto es que este ejercicio busca ambientar y crear ese escenario donde la escenografía, la ambientación, la música, de pronto un vino, crean todos los elementos que conducen a un ambiente favorable para cualquier labor de persuasión, valga el juego de palabras allí, valga el juego de la insinuación incluso, y la negociación que se pueda adelantar. Eso lo llevamos también en los ejercicios comerciales. Cuando hay negociaciones fuertes, nosotros tratamos de no ir a la empresa del cliente, ni que el cliente, o que el cliente venga a la nuestra, o en caso de que él aplique el mismo principio, buscar sitios neutros. Me encantan los almuerzos de trabajo precisamente por eso, porque es un espacio neutral donde un ejercicio de poder se iguala precisamente en esta ambientación. Otro aporte de la neurociencia muy interesante es los neurotransmisores. Todos hemos oído hablar de las hormonas de la felicidad. Y aquí hay un punto que a mí me parece fascinante y es el poder de la palabra.
Hay otros elementos que vienen también acompañados, y es que mi palabra tiene un poder fuerte. Ahí en un ejercicio de psicología se habla de Pigmalión y Galatea, para recordar el escultor que esculpe a Galatea, y yo proyecto en una persona una reacción de acuerdo con mis términos. Para ir rápido en el ejemplo. Si yo proyecto en una persona y le digo a esa persona, usted es bruta, usted es torpe, usted es, mejor dicho, inepto, la química, el solo poder de mi palabra, ojo con eso, la química en su cerebro hace que de una u otra forma aparecerán allí la azul, que es la dopamina, la serotonina, se bajan y genera una condición de depresión. Incluso le puede dar ansiedad, no, me va a sacar. Y el solo poder de la palabra ya hace que la otra persona también se condicione o se indisponga. Ojo para el liderazgo relacional. Frases de motivación, elementos, vuelve y juega el poder de la palabra, elogio. En el caso de mi colaborador, yo puedo señalar lo bien que hace una cosa, aunque tenga que algunos elementos para corregir, no hay ningún problema. Y elevamos lo que ya volvemos a decir, las hormonas de la felicidad. Aquí me llama la atención en la parte del amor, la carga de la amarilla que tenemos, oxitocina, la dopamina, la serotonina, y desde ese punto de vista estaríamos hablando de cómo nos idiotizamos. En la química del amor es algo bien interesante porque vemos a la otra persona perfecta, la vemos hermosa, que los compañeros y amigos le digan de pronto que no coincide con su apreciación, la vemos brillante, porque esa carga emocional también la estamos compartiendo. Ese juego también se está dando de esa manera. En la parte de los neurotransmisores es muy importante este tipo de actividad, este tipo de ejercicio. Obviamente la idea en este tipo de actividades no es nunca utilizar calificativos fuertes de ninguna naturaleza, ni me faltaba precisamente el poder de la palabra, habla de eso. Me acordé ahora mismo de Miguel Ruiz, sé impecable con tus palabras. Y entramos en otro punto importante que también tiene que ver con una pregunta que le hacían ayer a Diana. ¿El líder nace o se hace? No, no nace, se hace. Este ejercicio de liderazgo viene muy pegado a un concepto que está validado hasta que la muerte nos separe, la neuroplasticidad. Creamos recorridos neuronales, estamos renovando permanentemente nuestras neuronas, eso está demostrado científicamente. Alguien en alguna época creía que hasta determinado rango de edad se generaba ese tránsito, pero incluso hoy para ejercicios para combatir enfermedades catastróficas se está trabajando mucho el ejercicio. Ojo con algo que vamos a insinuar de inmediato, leer bastante ayuda para esta neuroplasticidad, cambiar hábitos y rutinas, hacer gimnasia cerebral ayuda para esta neuroplasticidad, pero entender que podemos llegar a ser lo que queramos ser. Nadie nació condenado a nada. Todos podemos evolucionar. Todos. Si otro pudo, ¿por qué yo no? Pero también acá en el ejercicio del cerebro, entender la lectura, los ejercicios, la gimnasia cerebral como algo que nos ayuda es muy importante. Ahora, yo puedo también acá trabajar con algo que se llaman creencias limitantes. Puedo tener incidencia desde mi propia conciencia o hacer consciente a otro, en el caso del coach, el coaching en este caso, hacer conciencia en el otro de su capacidad y ayudarle a crear nuevas rutas neuronales. Eso es muy interesante, la neuroplasticidad. Es una yo creo que de los mayores aportes de las neurociencias hasta este punto y ahora. Y entra otro aporte significativo, este filtro neurológico, el sistema de activación reticular. Si Jairo está por ahí en la charla va a recordar algo. Me encanta la camioneta Ford Edge que él tiene y el color de la camioneta que él tiene. Mi cerebro ve 1000 camionetas, pero no las ve. Mi cerebro ve la Ford Edge siempre que la veo, en cualquier color. Focalizo, mi cerebro filtra, ese filtro, sistema de activación reticular, como la figura lo ilustra, está en la base del cerebro, la unión específicamente de todo el sistema nervioso con la parte cerebral, y está jugando con, yo veo lo que le digo a mi cerebro que vea. Voy a poner un ejemplo. Si en este momento yo dijera, ubiquen en sus cercanías elementos de color verde, todos empiezan a mirar, aquí hay un esfero verde, este almanaque es verde, aquellos dados son verdes, etcétera, etcétera. Y empiezo a filtrar. Otro ejemplo bien sencillo que me encanta es cuando alguna amiga cercana está embarazada. No sé por qué ese día todas las mujeres en Bogotá, no, al día siguiente todas las mujeres en Bogotá están embarazadas, porque era un evento que ya existía, pero del cual no habíamos tomado conciencia. Ojo que eso es muy importante porque yo puedo crear un condicionamiento hacia que se visualice de una u otra forma algo que sea de interés estratégico en una relación. ¿Qué más está aportando ahí viene de pronto el pero de las neurociencias? Que con el descubrimiento y lo maravillados que estamos con este punto, le hemos colocado lo neuro absolutamente a todo. Neuroliderazgo, neuromarketing, neuroventas,
De lo que ustedes imaginen hay neuro. Neuro, psico, neuro. Bueno, dejando de lado el comentario anterior, de todas maneras, sí es interesante cómo cada uno de estas escuelas, cada una de estas corrientes ha llevado a entender que hay liderazgo donde el neuro, como estamos haciendo ahora mismo, donde las neurociencias nos aportan, hay elementos de marketing donde las neurociencias nos aportan, hay elementos de ventas donde las neurociencias nos aportan, y sí es cierto que se pueden aplicar. Muchas de las tareas que nosotros adelantamos precisamente ser validadores de todas las propuestas de estas personas que tienen acceso a esta tecnología. De pronto invito, aquí se me quedó por fuera, hay un personaje argentino que escribe muy bien ágilmente de ese libro, es Stanislao Barrak, muy buen libro, se llama Ágilmente el libro, y el otro libro se llama En Cambio, muy buenos aportes, siendo neurobiólogo aporta muchísimo. Voy a sencillamente bocetar esos aportes desde las neurociencias para ahora sí hablemos de nosotros, para decirlo de alguna manera. Ese hablar de nosotros va a estar jugando con un criterio bien sencillo. Con todos los elementos, el hablar de nosotros está llevándonos específicamente a la programación neurolingüística. Yo digo que una de las cosas más interesantes de la programación neurolingüística es que nos aportan 1000 elementos, porque integra elementos de la neurociencia, de psicología, elementos de 1000 escuelas, y muy bien montados, donde los 3 componentes fundamentales de su concepto nos ayudan a crear esa relación, ese relacionamiento con otras personas, aprovechando desde el lenguaje, desde los sistemas representacionales, lo visual, lo auditivo, lo kinestésico, lo olfativo, lo gustativo, para entrar en ese juego de relacionamiento, de identificar factores de coincidencia, como le decíamos en algún momento. Aquí hay varios puntos que reconocer que son importantes. Uno, el componente de programación. Para los seguidores de Carl Jung también hablará de memoria individual y memoria colectiva, memoria presente y memoria histórica. Este punto va jugando con algo. La programación es algo inherente a la naturaleza humana. Desde pequeños venimos influenciados por diferentes argumentos que nos dan lupa diferente para leer un mismo evento. Me explico. La primera lupa, el género. Nací hombre, nací mujer. Esa es una primera lupa. Lupa 2. Nací en una familia compuesta, clásica, padre, madre, hijos. Nací en una familia disfuncional, nací en una familia diferente. Ejemplo 3. Nací, fui criado bajo la influencia de determinada iglesia. Eso marca. Ejemplo 4. Nací, fui criado con unas condiciones socioeconómicas bollantes o más bien limitadas. Cada uno de esos elementos es como un vidrio para la lupa con que yo miro cualquier realidad. Mi escolaridad, la tuve, no la tuve, la tengo en abundancia, me coloca otra lupa en este ejercicio. Entonces, la lupa que se está generando es esa programación que venimos teniendo históricamente. Incluso hay evidencias que no solo es por haber nacido en tal año, sino todo el acumulado histórico. Hace unos días estaba mirando la condición de conquista para América y la conquista hacia Japón. Los portugueses llegaron, al igual que los españoles, más o menos por la misma época a América y por la misma época llegaron a Japón. Y los choques fueron diferentes. Aquí sí llegaron como conquistadores, allá llegaron más como condición de iguales. Y ya eso también marca diferencias desde antaño, desde la formación histórica. La influencia española será necesariamente evidente a la influencia anglosajona en otras latitudes y otros tipos de continentes y otros países conquistados. Programación. Con todos esos filtros, una de las frases que me encanta de la programación neurolingüística es: el mapa no es el territorio. Cada quien tiene su lupa. El esfuerzo nuestro es entender la lupa diferenciadora que ellos tienen. Entenderla es el esfuerzo mayor para poder comprender la postura de otros sin juzgarlo, que vuelve y juega, es una de las tareas más complejas. Bueno, la parte neuro yo creo que la hemos explicado suficientemente con los eventos anteriores, con los ejercicios anteriores, donde todos los ejercicios de las neurociencias están puestos en práctica acá, a partir de este punto que se está dando. El potenciar ese conocimiento, el tener las evidencias de esos comportamientos, que si hemisferio izquierdo, que si hemisferio derecho. Hay una herramienta que, por cierto, Diana maneja muy bien, que es las dominancias cerebrales. Y dentro de este punto hay más herramientas, por supuesto. Ahí trabajamos proyectos de vida, el Ikigai que mencionaba Jorge en un momento determinado. Y en el cierre, la lingüística. Este es un elemento de pronto de los más poderosos. Entender que manejamos lenguaje verbal, manejamos lenguaje no verbal, nuestros gestos, nuestra cara, nuestro tono, nuestras manos, nuestro cuerpo, todo habla de nosotros. Y en programación neurolingüística se entiende que es un lenguaje más poderoso que incluso la misma palabra.
el peso que se da a esto, y volvemos a Paul Ekman, que trabajó mucho el concepto de microexpresiones, es poderoso, valga el juego de palabras, es vital. Y cerrando nuestra intervención para dar paso a algunas preguntas que queremos contestar, el punto es que todos estos elementos se pueden potenciar, se deben potenciar, y hemos visto la necesidad de potenciarlos con una actividad fundamental, coaching. Yo personalmente siento que he perdido, bueno, es una forma de decirlo, que hubiera podido potenciar más algunos años de mi vida si en ese momento yo hubiera tenido a alguien al lado. No solo por ese alguien al lado, sino también por la disposición que yo hubiera tenido de escuchar a alguien que pudiera encauzarme en uno u otro sentido. De una u otra manera, ese camino lo encuentro más luego con algunos tutores y mentores, afortunadamente oportunos, donde esa labor de acompañamiento, esa labor de ayudarme tanto en la parte profesional como en la parte personal fue determinante. Es entender que la labor de alguien que me apoye, incluso alguien que me empuje en un momento determinado a hacer las cosas, es vital. Con ese panorama y con esas herramientas quiero bocetar lo que podemos estar trabajando, lo que podemos estar haciendo si nosotros entramos en las profundidades que son maravillosas de todos estos elementos de programación, neurociencias y los elementos que llevan a ese liderazgo relacional, desde ese yo preparado, ese es ellos que yo conozco y ese es nosotros que estamos relacionando con todas las herramientas que hoy hemos querido bocetar con ustedes. Muchísimas gracias. Por ahora, ese era el tema que quería abordar, sabiendo que pues, es un boceto de lo que podemos profundizar en muchos escenarios. Mil gracias.